Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí reunidos una vez más con el favor de nuestro Dios para estudiar un capítulo más del Evangelio de Mateo, que sin duda alguna son de bendición cada una de las palabras del Señor Jesús para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 12 de Mateo. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tu palabra toda, Señor, es viva y eficaz, Señor, para nuestras vidas, y sabemos que de ella aprendemos, Señor, todos los principios necesarios para caminar, Señor, conforme a tu voluntad en este caminar cristiano, Señor, en el cual, Dios, tú nos has mantenido hasta el día de hoy. Te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa iluminación a nuestro entendimiento para cada día aprender más de ti con el propósito de parecernos más a ti, Señor, y que tu carácter sea formado en cada uno de nosotros, Señor. A pesar de las muchas circunstancias que podamos estar pasando, sabemos, Señor, que tú nos sostienes con tu diestra de poder. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente leyendo, pues este es un capítulo un poquito extenso y que tiene bastante enseñanza de parte de Dios para nosotros. La primera parte de este capítulo tiene como un pequeño subtítulo, dice, los discípulos arrancan espigas en sábado. Dice así en el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Aquí vemos algo muy interesante, ¿verdad? Que el Señor Jesús con sus discípulos venían, por así decirlo, de tener, de estar predicando el evangelio, de una jornada importante en la que ellos estaban ministrando, y pues llegó este tiempo del sábado en el cual ellos tuvieron hambre y se pararon en un campo de espigas a tomar. Entonces ellos estaban frotando con sus manos, separando la espiga y comiendo. Según la ley que vemos en Éxodo 34, 21 y 35 del 1 al 3, el cosechar estaba prohibido en sábado, y este acto que ellos hacen para mitigar su hambre, ellos lo consideraban como parte de un trabajo que se hacía, que era el de cosechar. Y sí, es verdad, estaba prohibido, y el de cosechar en sí mismo estaba prohibido en sábado, pero ellos no estaban cosechando de la manera en la que lo podemos nosotros entender como un trabajo para obtener un beneficio. Ellos solamente lo estaban haciendo porque tenían hambre, y era una necesidad primaria, y el Señor Jesús se les permite. Ahora se les permitía, según la ley también, poder, según Deuteronomio 23 y 24, se le permitía a todos tener una parte de afuera de sus campos, tenían que dejarlo sin espigar, para que si alguien pasaba y que tuviera hambre, pudiera comer de allí. Esta era una ley humanitaria, o sea, era una ley humanitaria que el Señor había provisto para todos aquellos que pues no tuvieran ese recurso a la mano y pudieran tomar de allí y comer. No podían llevarse, solamente podían comer y tomar lo necesario para saciar su hambre. Lo demás lo tenían que dejar ahí, no podían llevar para el camino ni nada, ni llevar cestos y estar tomando. Sin embargo, aquí el Señor Jesús pues les hace ver esto. También un comentarista hace una alusión muy interesante y dice que el sábado era tomado desde las 6 de la mañana del día hasta las 6 de la tarde del día del sábado. Ese era, digamos así, en rigor lo que era el sábado. Sin embargo, aquí se ve que ya iban rumbo a la sinagoga, porque en el siguiente versículo, en el versículo 9 vemos que ya van rumbo a la sinagoga. Entonces este comentarista alude a que quizás ya el sábado en vigor de 6 a 6 ya había terminado, porque ellos habían ya tenido su tiempo apartado en casa, y probablemente después de ese tiempo de las 6 de la tarde es cuando ellos se reunían en la sinagoga a estar hablando pues de la palabra de Dios, de las escrituras como lo conocían. Entonces esto también es muy interesante. Sin embargo, el Señor Jesús no utiliza ninguno de estos argumentos,
sino que les da tres argumentos distintos. El primero, pues habla de lo que había sucedido con David. ¿Quién era David? Pues el rey, linaje de donde venía Jesús, de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Entonces, y ellos esperaban este Mesías de la tribu de Judá, conforme al linaje de David. Y les dice, no habían oído, o sea, para ustedes que son tan seguidores de la ley, que según son tan escrupulosos en ella, no sabían lo que David hizo. Y es que en el libro de Samuel, esto lo vemos en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, en el capítulo 21, en los versículos del 1 al 6, como cuando David va huyendo de Saúl, llega a un lugar que se llama Not, y allí un sacerdote de nombre Alimelech le da estos panes para que sacie su hambre. Y estos panes eran precisamente los panes de la proposición que estaban en el altar, que se tenían que cambiar. Entonces, pues obviamente, pues he ahí uno más grande que David, ¿no es cierto? Uno más grande que David, y ellos no lo estaban pudiendo entender. Luego también les da otro argumento respecto de los sacerdotes, en donde dice que en el templo los sacerdotes pues profanaban el sábado. En Éxodo 28, del 9 al 10, vemos cómo se tenía que ofrecer el sábado un sacrificio doble, se ofrecían 2 corderos. Y obviamente el hacer el sacrificio pues implicaba trabajo, porque había que agarrar la leña, había que llevarla, había que hacer todo lo que, los pasos necesarios para hacer estos sacrificios al Señor. Entonces ellos lo estaban haciendo pues obviamente no para ninguna ganancia propia, sino porque estaban sirviendo a Dios, en un servicio para Dios. Entonces dice, y estos son sin culpa. Y un tercer argumento que le da es conforme a los profetas, que lo encontramos en Oseas 6:6, en donde habla de que misericordia quiero y no sacrificios. Entonces esto lo encontramos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 6. Y aquí vemos estos 3 argumentos cómo presentan al Mesías como rey, sacerdote y profeta, ¿no? Algo que ellos no podían reconocer, o más bien quizás no querían reconocer, que el Señor Jesús, en él se cumplían perfectamente todas las profecías, y que él era Señor aún del sábado, o sea, el Señor Dios Todopoderoso, Señor aún del sábado. Vamos a seguir leyendo, dice en el siguiente versículo, en el versículo número 9, el hombre de la mano seca, saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Aquí vemos cómo ya de camino a la sinagoga pues se le presenta esta situación, que muchos dicen que quizás los mismos fariseos lo pusieron ahí a este hombre como para tratar de que el Señor Jesús cayera una vez más en una trampa, porque pues si decía que no era lícito sanar en sábado, pues entonces lo de espigar también lo hubieran inculpado también de eso. Pero el Señor Jesús, que sabemos que siempre tenía la palabra correcta, les da un principio que quizás a ellos se les había escapado, pero por mucho y jamás lo habían visto en la ley, que está permitido hacer el bien en sábado. ¡Wow! O sea, para ellos les da una revelación que ellos quizás no habían entendido. Estaban tan en sus rituales, en sus costumbres y en todas las cosas que ellos querían guardar para Dios, que se les había olvidado por completo la misericordia. O sea, está permitido hacer el bien en sábado. Cuenta una historia de una mujer que era una cristiana muy, que era pues una buena cristiana en el sentido de la palabra, muy puntual. Ella siempre le gustaba llegar a tiempo a la congregación y siempre estaba activa en las cuestiones de la iglesia, y había una mujer a la cual ella le había predicado el evangelio. Entonces esta mujer le llamó un domingo y le dijo, te quiero acompañar, pero esta mujer cristiana dijo, si paso por ella se me va a hacer tarde y voy a llegar tardísimo. Entonces decidió, bueno, ¿qué te parece si para otro día lo dejamos? Bueno, la mujer dijo, está bien. Lo que esta mujer no sabía es que esta mujer estaba teniendo un problema tan grave que tuvo que salir de su casa, había sido despojada de ella por su esposo y tenía muchos problemas y ya no la volvía a ver. Entonces, qué tremendo es
aunque sea un día llegar tarde, pero por hacer un gran bien, ¿no es cierto? O sea, y a veces nosotros somos a veces tan religiosos en muchos aspectos, en muchas formas de decir que no vemos el gran bien que podemos hacer. Y aquí estaban los fariseos, o sea, es un espíritu religioso que sin duda alguna nos tenemos que cuidar todos nosotros de que esto no nos acontezca en el corazón y que vayamos a dejar de hacer el bien y la misericordia y nos volvamos solamente en una costumbre. Y esto no es lo que a Dios le agrada. Ellos pudieron haberle dicho a los discípulos, vengan, les invitamos a comer, pero no, tenían que guardar el sábado, ¿no es cierto? Entonces esto es algo tremendo que nosotros debemos de estar meditando en nuestro corazón, y si acaso quizás también nos hemos vuelto como por costumbre, pues entender que el Señor está permitido hacer el bien aún en sábado, o sea, todo el tiempo, porque dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay que tener siempre esto en gran consideración, y el Señor, cuando hay que atender cosas importantes, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y el propósito por el cual se hacen. Vamos a pasar a leer el versículo número 15, que está titulado El siervo escogido. Cuando Jesús supo esto, o sea, esto se refiere a que lo querían destruir, supo esto, se retiró de allí, lo siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. O sea, cada uno de nosotros esperaríamos en su nombre. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús les decía a las personas que sanaba que no dijeran nada, debería de mantener, como nosotros podemos entenderlo ahora, por así decirlo, un perfil bajo, hasta que se cumplieran todas las cosas que debían cumplirse, que indefectiblemente lo llevarían al sacrificio de la cruz. Pero por lo pronto debería de estar como en ese perfil bajo, para evitar que los fariseos, pues, nada podía impedir el plan de Dios, pero para evitar cualquier tipo de disturbio o cuestión allí que se pudiera presentar. Y en esta profecía que habla aquí en Isaías 42, del 1 al 4, hay un principio muy interesante y muy importante, y es que dice, hablando, es una profecía totalmente mesiánica en Isaías, y dice que él no quebrará la caña, dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Es decir, una caña cascada es algo, es como cuando esas varitas que están huecas por dentro y que ya con cualquier cosa. Y el pábilo que humea se refiere a este de la velita que tiene, y que ya está así consumiendo, ya en cuanto le dé un airecito corrido ya se apaga. Y esto habla de todas las personas que tenían una debilidad. O sea, el Señor no iba a desechar a nadie, por el contrario, venía a fortalecer, venía a avivar el fuego, venía a dar fortaleza a los que estaban ya quebrantados. Entonces, aquí vimos cómo el Señor, pues ese es hasta el día de hoy la promesa para cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, y lo dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol lo entendió perfectamente y dice, me gozaré aún más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué importante que cuando nosotros nos podamos sentir de esta forma, como sin fuerzas, como ya apagándose, sepamos que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, que renueva nuestras fuerzas y que puede avivar ese fuego del don que puso en cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo muy interesante acerca de las profecías mesiánicas, porque sin duda alguna ellos esperaban otro tipo de Mesías, no uno que viniera a dar libertad a los cautivos ni a fortalecer al débil. Ellos esperaban un Mesías distinto, uno que estableciera ya un reino, que arrojara a los romanos, que les trajera libertades. Ellos tenían otra idea muy distinta, pero el Mesías que vino fue un Mesías que vino a ofrecer la palabra de Dios con gran amor y misericordia por su pueblo, hablando sí de todo lo que es la palabra, el verbo encarnado, Señor Jesús,
y a dar esta convicción a cada uno de ellos, al que quisiera, al que le aceptara, y fortalecer al pueblo, fortalecerlos en la fe. Después vamos a pasar a un tema que sin duda alguna vamos a ir haciendo pequeños, vamos a ir deteniéndonos un poquito porque aquí hay muchísima información en este siguiente segmento y no me gustaría ir llevándolo y pasar de largo. Dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice así: entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí vamos a entender primeramente que pues le llevaron un endemoniado. Sabemos que no todas las enfermedades físicas tienen que ver con los demonios. En este caso específico sí, porque así lo dice la palabra, estaba endemoniado y los demonios que había en él, o el demonio que había en él, lo tenía ciego y mudo, y el Señor le sana, le saca el demonio y le libera de él, ¿no? Entonces aquí dice que las personas se comenzaron a preguntar que si será aquel hijo de David. Sin embargo, se considera que en el griego esta frase tendría más que ver como no puede ser, o sea, como dudando de que él fuera el hijo de David, que es un título atribuido exclusivamente al Mesías. O sea, entre el pueblo así se había denominado un título que iba a tener el Mesías como el hijo de David. Ya ve que cuando entra en el templo dicen Hosana al hijo de David, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos cómo ellos comenzaban como que, pero de una forma dubitativa, no estaban seguros. Y entonces los fariseos es donde aprovechan y comienzan a decir: no, claro, es que él echa fuera los demonios, pero por Belcebú. Este Belcebú era una deidad cananea, algunos lo han traducido como señor de las moscas, otro como señor del estiércol. Pero el punto aquí es que estaban comparando a Jesús con una deidad pagana, y pues con un príncipe de demonios. Esta es la realidad. O sea, estaban haciendo una ofensa gravísima, atribuyéndole a Satanás algo que estaba siendo hecho por el Espíritu Santo, y esto no debemos de perderlo de vista para darle continuidad al resto del capítulo. Continuamos leyendo en el versículo 23. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, como ustedes dicen, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Leído así, pues quizás no entendamos el contexto, pero lo que pasaba aquí es que algunos escritos antiguos judíos, de los recuperados hasta el día de hoy, ya saben que muchos se perdieron en la destrucción del templo en el año 70, pero de los recuperados hablan de que en este tiempo ya existían algunos entre los religiosos que echaban fuera demonios. Hacían este tipo de liberación, obviamente no con la autoridad de Jesús, pero se consideraba que así lo hacían. Una de estas pruebas está en que en la palabra se habla de una ocasión en donde los discípulos van y le dicen a Jesús que alguien estaba echando fuera demonios en su nombre, pero que no era que no era de ellos, que hacían. Entonces el Señor les dijo: déjenlo. Entonces aquí vemos una evidencia también en este contexto histórico. Por eso les dice: si yo los echo fuera por Belcebú, pues ¿por qué los echan sus hijos? Si el acto es el mismo. Nadie podía negar el hecho de que el que era sordo, que estaba ciego y mudo, allá ya no lo estaba. Ese hecho era innegable. Aquí lo que tratan de hacer es de atribuírselo al poder de Satanás y no al poder de Dios. Entonces por eso el Señor Jesús presenta este argumento: si yo entonces lo hago por este poder como ustedes dicen, entonces los de ustedes ¿por quién lo hacen? Entonces ahí ya empieza a temblar la cosa, ya empezamos en contradicciones, porque pues el hecho era en sí mismo. Entonces dice en el versículo 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama.
Entonces aquí vemos que en el Señor Jesús pues no existe la neutralidad, es o no es, o sea, no existe la tibieza, para Él no, es frío o es caliente, o sea, en Él no hay este sentido neutral o medio, o sea, es o no es, se es o no se es. Y estos versículos, yo sé que muchos hemos escuchado estas doctrinas de la cuestión de atar, etcétera. Sin embargo, aquí específicamente habla de que Jesús, o sea, si había, en realidad Satanás tenía cierto poder, pero Jesús es todopoderoso. Entonces Él es el hombre más fuerte, Él es el todopoderoso que vino precisamente a saquear todo aquello que Satanás tenía en las personas. Entonces Él era el único con ese poder directo de Dios. Y eso lo entendemos porque vemos cuando Él libera a estos endemoniados, pues muchos de los demonios al verlo salían corriendo. O sea, la autoridad de Dios, pues Dios mismo encarnado, imagínese usted, o sea, Jesús mismo. Y de esto trata estos versículos, que es importante entenderlos en este mismo contexto para evitar hacer cualquier otra interpretación privada o privativa que no tiene que ver con esto. Vamos a continuar. Dice en el 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Estos versículos han causado mucha, digamos, inquietud aún entre los creyentes, pues de qué se trata esta blasfemia del Espíritu Santo que es imperdonable. Entonces vamos a entender toda esta cuestión del contexto, por eso hemos ido haciendo ciertas pausas. Aquí lo que tenemos que entender primeramente es que el Señor Jesús les está diciendo que todo el que rechace la obra del Espíritu Santo no tiene perdón, porque la obra que el Espíritu Santo manifiesta al corazón del hombre es la salvación de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos, creemos en Jesucristo, en arrepentimiento y fe en Él, el que nos sella, el que hace realidad esta obra en nosotros es el Espíritu Santo. Y aquí vemos a las tres personas de la Trinidad involucradas: el Padre que da el plan de salvación, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo hace realidad en el corazón del creyente y nos sella. Dice que son las arras de la promesa, que va a permanecer hasta el día que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos con Él. Entonces, aquí vemos cómo en este contexto podemos ver claramente que alguien que rechaza la obra de Dios y que rechaza a Jesucristo mismo, pues ¿cómo va a ser perdonado si el único que lo puede perdonar lo está rechazando? Alguien utiliza este ejemplo, es como si yo tengo una enfermedad muy grave, ya estoy a punto de morir, y se me presenta el antídoto, el medicamento que me puede sanar, y yo decido no tomarlo, pues entonces ya ¿cómo le hacemos ahí? Y a eso se refiere en este contexto, es decir, no se refiere solamente a una palabra, no se refiere solamente a un pensamiento, sino que se refiere a una acción de la voluntad del hombre de rechazar de una manera deliberada al Señor Jesús. Ahora, en el caso específico de los fariseos y de muchas de la multitud que estaba ahí reunida, estaba viendo de una manera totalmente en carne y hueso, estaban percibiendo de una manera, pues, allí a todo lo que era la manifestación del poder de Dios. Y en el caso de los fariseos tenían el conocimiento de la ley, que ellos no la comprendieran o que no querían reconocer a Jesús, eso era el asunto aquí. Ellos no querían porque ellos conocían de Dios, ellos sabían de la ley que iba a venir este Mesías, pero ellos definitivamente no querían reconocer a Jesús. No todos, sí hubo algunos, como podemos ver, por ejemplo, un Nicodemo que se le acercó al Señor Jesús, podemos ver un José de Arimatea que se considera que era de corte saduceo, que también se le acercó al Señor Jesús y que también pues le reconocieron y sin duda alguna al reconocerle, tener arrepentimiento y fe en Él, pues operó la salvación y la obra del Espíritu Santo en sus corazones. No todos, pero sí que había muchos que no querían reconocerlo, y a esto se refiere específicamente. O sea, si uno rechaza a quien te puede perdonar, pues ya ¿cómo vamos a obtener ese perdón? Entonces vamos a continuar. Y también quisiera mencionar que aquí cuando dice que cualquier que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero contra el Espíritu Santo no le será perdonada, no es que uno tenga una mayor jerarquía que el otro.
En la Trinidad las tres personas comparten los atributos de Dios, ¿no? Comparten los atributos de Dios, ¿no? Ellas están en unidad. Y mucha gente lo malinterpreta de esta forma, pero no es así. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es que a él como hombre, sin duda alguna, le estaban diciendo muchas cosas. Había muchas cosas, pero rechazar la obra divina que él venía a hacer, ahí se constituía totalmente, pues, ya en el pecado imperdonable, porque como le digo, ya no hay salvación para quien rechaza al Salvador. Entonces, en ese sentido es en el que se aplican estas palabras. Entonces, la obra divina de Dios, el que la rechaza, pues ya no hay ahí forma, digamos así, como dice la palabra en hebreo, si no me equivoco, ya no queda más sacrificio, ya no queda más sacrificio. Dice en el versículo 33, si el árbol es bueno, su fruto es bueno, si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto habla del testimonio que nosotros, de la respuesta que le damos a Dios respecto de el Salvador. O sea, o lo recibimos o lo rechazamos. Recibimos o rechazamos. Esa ya es la opción, ya es opción de cada uno. Si me acompaña Primera de Corintios 12:3, por favor. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema. Es imposible esto. O sea, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, es imposible que nosotros blasfememos contra Dios mismo. O sea, no podemos decir que es anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, solamente aquellos que tenemos el Espíritu Santo podemos reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, al ellos decir esto de Jesús, que lo hacía por Belcebú, estaban denotando que la obra salvadora del Señor no está en sus corazones, ni Dios no estaba en sus corazones. Entonces, a esto se refiere. Y es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. O sea, si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pues no tengamos ese temor. Sabemos que Dios mismo, pues, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para nosotros Jesús es el Señor y nuestro Salvador y nuestro Dios todopoderoso, en el cual estamos seguros si permanecemos siempre en Él y en sus palabras, ¿no? Caminando siempre en el camino que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a pasar a la siguiente parte que se titula aquí la demanda de una señal. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Y vemos aquí cómo ellos rechazan al Señor Jesús, pero quieren ver una señal de Él. O sea, no se le parece conocido. Hay gente aún en nuestros días que rechaza a Dios, pero quiere ver los milagros de Dios, quiere que se les haga. Y esto es algo que se repite constantemente, pero esta no es la manera correcta de acercarnos a Dios. Esa no es la manera correcta. Sin embargo, Dios en su soberanía les dijo, les voy a dar una señal, pero va a ser la del profeta Jonás. Obviamente ellos quizás no lo entendieron, dudo mucho que lo hayan hecho, pero pues él hablaba de este tiempo que iba a pasar él después de su sepultura y iba a resucitar. Vamos a continuar, dice, el espíritu impuro que vuelve. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí.
y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús da un principio muy interesante, y esto tiene mucho que ver con este hombre que acababa precisamente de ser liberado por parte de Dios, que estaba endemoniado, y es sanado por parte de Dios y le da esta liberación. Y es algo muy interesante porque él sin duda liberó a muchos, sanó a muchos, pero no todos se convirtieron, no todos le reconocían como Señor y Salvador, o sea, no todos le reconocían, y si no, pues uno de los ejemplos más solícitos ahí pues es el de los leprosos, ¿no? Ya ve que había 10 y solamente uno regresó. Entonces, todos fueron sanados, pero solamente uno fue salvo, ¿no? En este sentido lo habla el Señor Jesús, o sea, ya recibieron esto, pero necesitan recibir el Espíritu Santo de Dios en el corazón para que esa casa esté llena y estarse alimentando de lo que es la palabra de Dios, caminando en Jesucristo, que es el único camino, y seguir alimentándonos y creciendo y madurando para que precisamente nuestra casa siempre esté llena de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante que les apunta allí. Seguramente aquel que había sido sanado, pues estaba escuchando, necesita salvación. Y por último, vamos a ver la madre y los hermanos de Jesús. Dice así: mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí vemos cómo su madre y sus hermanos estaban fuera, o sea, señal de que ellos en este momento todavía no creían en el Señor Jesús como el Mesías, y esto lo vemos en muchas partes de la Escritura, que sus hermanos no creían en él, o sea, no daban crédito de lo que él estaba haciendo, y ellos van allí a ver al Señor Jesús, y vemos aquí cómo el Señor Jesús pues también experimentó este rechazo, o sea, este rechazo no solamente de los fariseos, no solamente muchas veces de la multitud, sino en su propia familia, y esto es algo tremendo que a nosotros debe de ministrar nuestro corazón. Muchos de nosotros quizás convivimos con familiares muy cercanos que no son convertidos, y ciertamente que a veces hay pues ciertos encontronazos, ¿no es cierto? Porque nuestra manera de pensar ya es muy diferente a la que teníamos antes de conocer a Cristo y a la que ellos están llevando. Entonces, el Señor Jesús, fíjese cómo fue, esto a mí me maravilla mucho al ver esta parte del Señor Jesús, cómo pasó por tantas cosas humanamente hablando, y él aquí comienza a poner como prioridad a la familia en la fe. Entonces dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos ahí la familia de la fe y cómo nos volvemos aún más unidos muchas veces con la familia de la fe. Esto no significa de ninguna manera que debemos de alejarnos de nuestra familia inconversa, para nada, sino cómo van a conocer el Evangelio. O sea, hay que darles testimonio vivido y también hablado cuando veamos esta oportunidad de parte de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, pues en este sentido, él tenía como prioridad estar enfocado en las cosas de Dios, y esto desde el Evangelio de Lucas lo vemos desde que era muy pequeño, cómo le responde a su mamá: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, tal vez ustedes no me reconocen, pero aquí hay algo muy interesante. Después, sí, algunos de sus hermanos se convirtieron, pues tenemos la evidencia de que Santiago y Jonás, que son los que escribieron las cartas que vienen aquí en la palabra de Dios, eran hermanos de Jesús. Entonces quiere decir que el Señor, al mantenerse firme en el camino, al seguir predicando, a llevar a cabo y ejecutar el plan de salvación por el cual él había sido enviado a este mundo, pues sin duda alguna, por ese testimonio del Señor, pues sus hermanos también fueron alcanzados, y esto es de grande esperanza para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sin duda alguna todos nosotros podemos estar batallando con una situación similar, pero hay que tener la esperanza en el Señor Jesucristo, hay que tener esa fe, y hay que nosotros ir sembrando la semilla del Evangelio en el corazón de cada uno de ellos, y a su tiempo, si no desmayamos, veremos ese fruto de salvación en sus corazones. Esto es algo que a mí me ministra muchísimo. Yo no sé si usted esté pasando por una situación similar. Si la está pasando entre sus familiares, ¿sabe lo difícil que a veces es?
sabe que a veces uno hasta se siente un poco juzgado por ellos porque dicen, es que mejor no te digo a ti porque tú ya piensas diferente, tú ya desde que vas a la iglesia piensas diferente. Y a veces uno siente ese rechazo. Sin embargo, hay que permanecer fieles en el Señor y a su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Así dice la palabra de Dios, y segaremos pues ese fruto de salvación en sus corazones, que solamente puede ser producido, como ya lo hemos dicho y repetido muchas veces, si se tiene fe, si se tiene arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Este capítulo es un poco más extenso que el resto y pues espero que haya sido de bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.